Alberto Terol es una persona curiosa e inquieta, con más de 20 años de experiencia. Suele hacerse más preguntas de las que es capaz de contestar, y es de naturaleza optimista. Arrancó en consultoría, pero pronto vio que lo suyo era el diseño de productos en una empresa innovadora como 3M. Soy Dani Saltarén y este es el Upgrade Podcast, un podcast en el que hablaremos de sistemas de liderazgo, escalar equipos y gestión. Traeremos a profesionales de distintos ámbitos para que juntos hablemos sobre retos, fallos, triunfos y entender así nuevos modelos de liderazgo. Tentado por la misión de poner en marcha el área de innovación en la aerolínea Iberia, montó un equipo de diseño de servicios y sobrevivió al embiste de la pandemia. Su misión ahora tiene más que ver con el diseño organizacional y la gestión del cambio en otra nueva aventura en Ferrovial. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias a la audiencia por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí. Y es un auténtico placer tenerte, Alberto, la verdad. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, con ganas de fin de semana, deporte y coger energías, ¿no? Que es a lo que lo dedico normalmente. Muy ilusionado de hacerte este ratito porque la verdad, además con las figuras que han pasado por aquí, Dani, pues no pressure hoy. No, aquí el objetivo es el disfrute y es más, como yo creo que el liderazgo, que es uno de los objetos principales, ¿no? del podcast, yo creo que se ha escrito mucho sobre ello y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y me interesa especialmente pues tu visión de ello. Hemos tenido la oportunidad de escuchar en otro episodio a Rosa, con la cual oportunidad también de trabajar, de conocer su visión y su modelo de liderazgo y creo que es la mejor forma de arrancar, que es, oye, ¿cuál es tu visión respecto al liderazgo? Y además, como tengo aquí apuntado, ¿no? ¿Cuál el propósito de un líder? Que creo que va de la mano, indudablemente. Sí, vaya pregunta. La verdad es que yo hoy un poco en el contexto de toda la charla, si quieres, creo que va a ser una charla de aprendizaje mutuo. No quiero en absoluto pontificar porque además esto del liderazgo no se declara, sino que se ejerce, ¿no? El liderazgo yo creo que es esto que es difícil de escribir, pero cuando lo ves sabes que está existiendo, que se está dando. Para mí liderar, pues quizás ser capaz de influir en un grupo de personas para llegar a acometer pues, un propósito común y aprovechando pues, todas las capacidades de ese equipo, sacando lo mejor de cada uno de los miembros de ese equipo. Nosotros decíamos en Iberia, como los marines, never leave anyone behind, que no se quede nadie atrás. El liderazgo que lo que hace es estirar la goma, pues no sirve porque al final tienes que movilizar a un grupo que cada uno va a su ritmo y hay que acoplarse a él. Entonces yo creo que también es un liderazgo muy situacional, es muy en función de pues cuál es el equipo y hay diferentes circunstancias en las que te puedes encontrar siendo líder. A veces es como seleccionador, estás montando un equipo y entonces empiezas desde cero y tienes un grado de libertad absoluto y puedes buscar esos skills concretos que visionas como críticos para el equipo. Hay veces que estás de entrenador, que llegas a principio de temporada y bueno, pues juegas con el equipo que tienes. A lo mejor puedes hacer un fichaje, pero tiene que ver más con explotar las capacidades que ya existen dentro del equipo. Y luego a mí me gusta el liderazgo, que creo que es como lo que dicen el claim en banca, ¿no? Que intereses pasados no garantizan rentabilidades futuras. Pues el liderazgo no se estoca, ¿no? Yo por haber sido líder en el pasado no soy líder hoy. El liderazgo se ejerce, es una variable flujo, no una variable stock, ¿no? Entonces, cada ocasión perdida para ejercer el liderazgo pues es una ocasión perdida porque ya no va a volver. Puedo recuperar y empezar a ejercer liderazgo a partir de ahora, pero no por haberlo sido, sigo siéndolo. Es algo que se acciona, se ejecuta, no se declara. Fíjate, lo comentábamos antes, qué importante es el liderazgo y esa idea de situacional, ¿no? De nosotros nos ponemos las caras por primera vez en una situación compleja. Situación compleja en la cual yo creo que la compañía en la que estabas en ese momento, que la has citado antes, que es Iberia, se enfrentaba ante el reto de cómo manejo la incertidumbre, ¿no? Y probablemente
en una situación así puedas encontrar nuevos modelos de liderazgo, puedas encontrar nuevos líderes, incluso puedas ir hacia atrás para entender en qué otra situación estás encontrando algo similar para, oye, en esa hoja de ruta nueva que nos puso en el COVID, porque fue en una videollamada, ¿no? En la que hablábamos sobre el futuro en ese sentido, pues ese liderazgo se había ejercido y me parece muy interesante cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, porque cómo ha cambiado esa visión del liderazgo cuando estamos ante una situación totalmente controlada, como lo era Iberia antes del COVID, a justo cuando estalla el COVID y os veis en el momentum de reorganizaros y organizar la compañía, ¿no? Y en ese viaje del líder, ¿qué encontraste? O sea, ¿qué compañía encuentras el día después en el que cambia absolutamente todo el paradigma, ¿no? De ya no nos podemos mover. A partir de ahora, ¿qué hacemos? Qué gran reto, ¿no? Liderar en ese contexto. Una aerolínea que prácticamente condenada a volar poquito o casi nada, algunas semanas. Y ahí fue muy interesante porque se produjo un fenómeno de liderazgo individual y liderazgo colectivo. Me refiero, por ejemplo, al liderazgo colectivo. Como aerolínea se podría haber tomado la decisión de wait and see, ¿no? Vamos a ver qué pasa, cómo transcurren los acontecimientos. También el sesgo retrospectivo yo creo que a veces nos nubla, pero en aquella ocasión no sabíamos si eran días, semanas, meses o luego fueron años. Entonces, esa decisión que había que tomar, la verdad es que era muy valiente. Yo creo que el comité de dirección en aquel momento tomó una decisión tremendamente valiente, que fue el seguir volando todo lo que se pudiera. Ocasión en la que se podía volar, se volaba, porque además eso pues es lo que te mantiene a los equipos enganchados, entrenados, operativos, listos, preparados. Y mientras que el wait and see, pues que otras aerolíneas tomaron esa decisión, pues hubo gente que salió luego de las empresas, fue muy difícil recuperarlas, pierdes ese momento de tensión. Entonces se produjo un momento de liderazgo a nivel compañía clarísimo, creo que Iberia lideró en la industria, y luego se produjo un proceso de liderazgo individual también, ni siquiera a nivel managers y equipos, a nivel individual, es decir, tú tenías que decir en ese momento pues cuáles eran tus competencias críticas y cómo explotarlas en esa nueva situación. Hubo muchos cambios coyunturales de función, pues todo el mundo se arremangaba y echaba una mano a aquello que fuera necesario y se salió de la zona de confort. Vamos, no es que se saliera, es que el día a día, cada hora era fuera de la zona de confort. Entonces se produjeron también, yo creo, fenómenos muy interesantes de liderazgo informal, gente que a lo mejor no tenía la potestas, pero tenía la autoritas, la gente le reconocía como un líder y daban ese paso al frente. Y en esos momentos de incertidumbre máxima, pues eso es interesantísimo, porque como compañía te encuentras una segunda, una tercera línea que da un paso al frente y dice, oye, yo estoy aquí y puedo aportar esto. Y yo creo que fue la clave de reconducir esa situación, y yo creo que Iberia ha sido de las aerolíneas que mejor han gestionado toda esta época de COVID. ¿Cómo es esa autogestión, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los rituales, cuáles son las dinámicas que te permiten mantenerte fresco ante yo creo que es picos de estrés absolutos, ¿no? Porque no sabes qué va a ocurrir, ¿no? Como líder, entiendo que en esos rituales, una de las cosas que me maravilla también de esta conversación es que he tenido oportunidad de quizás conocer liderazgos más jóvenes en cuanto a que su carrera no ha tenido tanto recorrido como la tuya, ¿no? Y ahora mismo preguntarte precisamente esos rituales habrás probado un montón de cosas, ¿no? Habrás probado múltiples dinámicas y rutinas de ejercicio, múltiples rutinas de qué comes, cómo te cuidas, qué lees, ¿no? Y en ese momento qué importante es el autocuidado, ¿no? Y cuál es el hoy y si cambió en ese momento, si tuviste que cambiar algo ante el pico de estrés máximo de, oye, no tengo ni idea qué va a ocurrir en ese autocuidado como líder. 100%. Yo, el primer comentario es que esas recomendaciones son hiperpersonales. Yo creo que cada uno tiene su mecanismo de anclarse a tierra y ver, pues en algunos casos es el deporte, en otros casos es la socialización, en otros casos hay gente que quería hacer muchas cosas, hay gente que quería reflexionar un poquito más, o sea, diferentes ritmos, diferentes técnicas. Y yo creo que ahí el rol del líder, yo tenía un manager, un director en 3M, que siempre decía,
esto es de face reality and provide hope, decía, ¿no? Es decir, face reality, afrontar, no edulcorar la situación y venir con un mensaje. Y creo que de nuevo eso se hizo muy bien en Iberia. O sea, los mensajes eran, oye, esto es lo que pasa, sin medias tintas. Pero al mismo tiempo aportar esperanza. Oye, pues tenemos estas capacidades, podemos desarrollar esta actividad, hay unos vuelos cargueros que podemos hacer, y eso a nivel grupo pues también ocurría, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene su forma de resistir estas. Lo que está claro es que si todos entramos en pánico, pues mal vamos, ¿no? Yo creo que ahí fue muy importante también el dotar a los equipos de cierta, vamos, no de cierta, de absoluta flexibilidad. Es decir, cuando nadie sabe lo que hacer, ¿no? Ante la incertidumbre de las circunstancias, oye, pues ¿por qué no dejamos a los equipos más pegados al terreno, más conscientes? No ya en Iberia, yo esto me lo he encontrado también en 3M, o sea, esas capacidades de las personas, los equipos que están en primera línea de combate, pues son los que mejor te van a describir. Oye, ahora hay que apoyar aquí, ahora hay que apoyar allá, vamos a rebalancear, porque eso desde el PowerPoint y el Excel, pues no lo observas, ¿no? Entonces, creo que también toda esta situación de COVID ha servido para descentralizar la toma de decisiones en las empresas, no en todas, pero yo creo que es la forma correcta de hacer las cosas, porque es imposible desde la Torre de Marfil controlar, todavía ya es imposible en una situación estable, pero ya en una situación absolutamente de incertidumbre y volátil, pues esa sensibilidad de los equipos en el terreno la necesitas. Y probablemente los canales informales de información, de flujo de información, eran mucho más relevantes que las grandes comunicaciones centralizadas, ¿no? Yo creo que ese viaje lo estamos haciendo todas las organizaciones. A mí me gusta mucho el ejemplo del ejército americano, la transición que se ha hecho desde, pues, no sé si echamos la vista atrás, incluso eso lo ves en las películas, ¿no? El general Patton y era, oye, vamos a tomar esta colina, ¿no? Y el objetivo era tomar la colina, y de repente el ejército americano se da cuenta que tiene que delegar más la ejecución del purpose, de la misión. O sea, tú tienes que determinar una misión a un nivel bastante más alto, y ya el equipo verá cuál es la forma de ejecutarla. Y trazándote, por ejemplo, pues también un paralelismo con 3M, pues tú puedes determinar una misión que es ser la compañía con más ventas en Europa. Bueno, pues fenomenal, has determinado una colina. Yo creo que hay otro tipo de misiones mucho más interesantes, ¿no? Es, oye, queremos un récord de rentabilidad este año, y eso lo puedes hacer de muchas formas. Puede ser jugando con el mix de producto, puede ser jugando con el precio, jugando con los costes, eficientando fuerza comercial. De repente el sudoku pues gana en grados de libertad, y ahí va a surgir la magia, ¿no? Si las instrucciones son demasiado deterministas, pues no dejas fluir esa capacidad que tiene el equipo. Sí, ahí compartimos en cuanto a visión y modelo de liderazgo, conectando, ¿no? con el ejército americano. Hay un libro que para mí, cuando llegó a mí y tuve la oportunidad de leer, que se llama Team of Teams, habla del modelo de el jardinero, ¿no? Yo lo que hago es, en vez de hacer una microgestión donde hay una clara organización jerárquica, ¿no? y un proceso para que se acepten las cosas, en lo que me encuentro es crear el entorno, el espacio, ¿no? El contexto para que precisamente el equipo funcione sin necesidad de que yo tenga que estar ahí constantemente mirando. Y preparar ese entorno este es el propósito. Si yo voy a la microgestión, no te digo exactamente cómo, porque en el libro una de las cosas que habla es que hemos dejado de ganar las guerras con los mapas, cuando ya el mundo es más complejo que complicado, es cuando yo tengo que preparar ese entorno para que mi equipo crezca, sin necesidad de que yo tenga que estar ahí en el día a día. 100%. Es muy difícil. Mi reflexión es, y la pregunta también es culturalmente, ¿cuáles son esas cosas que nos conectan con el pasado, el taylorismo? Es decir, cómo los procesos, las personas estamos formadas para pensar en procesos complicados, de cojo un tornillo, lo aprieto, ¿no? Pongo una placa, versus cuando la multivariedad y el desorden llega a nuestras vidas.
¿Cuáles son esas cosas que nos detienen y no nos permiten pensar en lo que comentas, ¿no? Y cómo Sí. dejo de estar ahí todos los días mirando y diciéndote qué tienes que hacer. Este es el propósito. A partir de aquí, si entiendes el objetivo, Sí. trabaja. Yo te voy a dejar los espacios, los recursos. ¿Qué ves, ¿no? En nuestro día a día que quizás nos aferra al pasado y seguimos intentando ganar las guerras con mapas, ¿no? Cuando la realidad Sí. ha cambiado tanto. Bueno, y ahí en muchos comentarios me inspira esa pregunta. Primero, retomo el Team of Teams y los jardineros y te diría, ¿y qué tipo de jardinero? ¿No? Porque yo siempre me gusta mucho la metáfora entre el jardinero francés o el jardinero inglés. Tú te vas a Versalles, ¿no? Y es el jardinero francés y son esos parterres absolutamente lineales, ordenados, geométricos del siglo XVII. Y en cambio, te vas al siglo XVIII, tú te vas a Londres, a Hyde Park y de repente es un jardín que fluye, orgánico, integrado. Y está planificado, pero no lo sientes como tal. Has dado esos grados de libertad de los que hablábamos, ¿no? Entonces, yo, pues, la verdad es que en estos momentos de incertidumbre máxima es que esa planificación no ocurre. Perdón, no es que no ocurra, es que no es efectiva porque no tienes todas las variables. También, y yo he sido Strat Planner en 3M, tampoco creo en, bueno, oye, pues como esto todo es volátil e incierto y tal, pues no planificamos. No, tú tienes una hoja de ruta y lo que tienes es que ser capaz de pivotar relativamente rápido, primero adelantarte, ¿no? Tener indicadores tempranos de que la situación está cambiando y luego adaptar esa hoja de ruta y tener montadas unas capacidades en una serie de escenarios que entiendes que son potencialmente probables y posibles y poder presionar el botón para ejecutarlas, ¿no? O sea, de nuevo esto no es wait and see. Iberia, de nuevo, tomando ese ejemplo, pues decidió dar un paso para adelante y tener actividad. Es un modelo y podría haber fallado, pero eso te pilla. La ventaja de esto es como el fútbol, el baloncesto. A mí me gusta mucho el deporte. No es lo mismo recibir la pelota en parado que recibirla en movimiento. Tú cuando estás en movimiento tienes una inercia que puedes reconducir. Si estás en parado te cuesta horrores ponerte a funcionar, ¿no? Y yo creo que esa metáfora pues también es interesante. Yo hay otra, recuperando y siguiendo con el mundo de las metáforas, que veo en el liderazgo, que es la metáfora del quitanieves. Yo veo ese líder que lo que hace es en ese entorno en el que hay incertidumbre, hay estrés, hay tensión, pues actúa como máquina quitanieves que elimina obstáculos de la carretera, que no es definitivo, porque la nevada sigue cayendo y el que va detrás, el equipo, pues va a tener que poner cadenas o va a tener que pedir que pase una segunda vez la máquina quitanieves, pero ha hecho una primera limpieza. O sea, yo entiendo, y quizá te lo ligo con una de las primeras preguntas que habías hecho, del modelo de liderazgo en el que creo, pues es ese servant leadership, que no sé muy bien cómo traducir en español. Se habla en general siempre este modelo en términos ingleses, que es con vocación de servicio, de ayudar al equipo que tengo alrededor, esa máquina quitanieves. Por profundizar en la pregunta del por qué no, intentando mirar hacia el futuro, en el hoy, ¿qué es lo que nos frena para poder, si se tratase de un jardinero, el poder desarrollar esos nuevos modelos de liderazgo? Entiendo que por darle un matiz o quizás algo de luz a la posible respuesta que yo me imagino, no sé si tiene que ver con la certidumbre, es decir, nosotros nos queremos ir a la cama sabiendo que hemos hecho un buen trabajo. Irnos sin saber que estamos aportando valor, porque yo creo que todos en nuestra vida profesional es lo que buscamos al final, ¿no? Es decir, estoy aportando valor. En esa certidumbre están todas aquellas enseñanzas que vienen de la vida en la que te habla de los problemas complicados que no complejos. Y entonces, en esa certidumbre, yo me voy a modelos de liderazgo quizás más, si yo no estoy, no funciona, si no te digo exactamente qué es lo que tienes que hacer, no lo vas a hacer. Esa desconfianza hacia el ¿por qué no? Si te doy el propósito y trabajamos los riesgos, porque yo entiendo que en el plan, una de las cosas que hablas es, yo identifico los riesgos, si ocurre esto, al menos ya tenemos una idea de por dónde ir. Entonces, bajo tu punto de vista, en tu amplia experiencia, ¿qué nos frena? Es decir, si tuvieras que decirle a alguien, oye, ¿por qué no eres capaz de desarrollar esa visión del liderazgo como el jardinero en tu organización? Sí. Bueno, yo creo que hay una razón clarísima, que es un poco el elefante en la habitación, que es el sistema de incentivos.
típicamente en modelos corporativos Un gran tema. clásicos, un gran Sí. tema. Tenía otro director en 3M, la verdad es que he tenido muy buenos directores en 3M, es una escuela de mundo corporate estupenda, como casi todas las multinacionales americanas que crecieron en Europa en los 60, 70, 80, que decía que incentivos generan comportamientos y no puedo estar más de acuerdo. Entonces, tú cuando como directivo tienes como incentivo claro el ofrecer unos resultados que en el pasado te han venido de la aplicación de una receta, de un modelo más lineal, más taylorista, como decías, pues te vas al rincón y es muy humano, pues tratas de ejecutar en esos términos, ¿no? Total. Pues hago A, B, C y D. Yo creo que en otro tipo de empresas donde los incentivos, por ejemplo, estén más alineados con el desarrollo de capacidades, pues de repente las cosas cambian, porque a mí no se me mide solo por la fuerza de ventas, sino por, imagínate, yo por ejemplo, esta conversación la he tenido mucho en Iberia, pues con Rosa, con Adrián, con Martín, sé que los conoces bien, que es, oye, la misión de un área de diseño en una organización, y te diría que cualquier organización, cualquier área corporate, sería la desaparición, es decir, un área de innovación, un área de diseño. Lo lógico sería que llegáramos todos a ser prescindibles, a haber sido capaces de permear estas capacidades en toda la organización y decir, oye, chicos, se acabó, misión cumplida, vamos a por lo siguiente, ¿no? Entonces, imagínate que midiéramos como organización en esos annual reviews al final de año, oye, ¿cómo hemos avanzado como organización en capacidades, en distribución de capacidades, en generación de carreras? ¿Cuántos grados de libertad tienen ahora mismo los miembros de mi equipo versus cuántos tenían cuando me los encontré? Pues serían otro tipo de métricas muy diferentes, que tendrían un impacto económico. O sea, esto no es desligarlo del rendimiento económico, es quizá desacoplarlo en los plazos, ¿no? No tendría un rendimiento económico probablemente en el año en curso, pero colocaría a la organización en una situación de mucha más salud para generar beneficios futuros. Y yo creo que es una de las claves, los incentivos, clarísimo. Sí, se me ponen los pelos de punta y no es por exagerar. Yo estoy ahora actualmente, o sea, el podcast está dentro de un proyecto que es Upgrade y dentro de la Upgrade hay un camp que es una formación. Este lunes estaba hablando con el camp, con los alumnos y demás, y precisamente hablábamos de la importancia de los incentivos. Y claro, si lo simplifico, vas al yo me quiero ir a la cama sabiendo que he hecho un buen trabajo y aporto valor. La siguiente es ¿para qué aportas valor? ¿No? Aporta valor porque quiero seguir siendo relevante dentro de la compañía que estoy. ¿Por qué quiero ser relevante? Porque quiero mejorar y crecer. ¿Cómo voy a crecer? Con el sistema de incentivos que me marque la compañía. Y qué importante es y qué difícil es, ¿no? Ahí hablábamos de sistemas de incentivos perversos, donde se diseña, es muy sonado, ¿no? El caso de Amazon, que ellos descubren que si la plantilla se renueva en un 10% es positivo para la innovación, que va alineado un poco con lo que comentas, ¿no? Pero cuando no defines bien ese sistema, lo que habla en sí el caso sonado fue de que se contrataba a personas que sabían que a las cuales se iba a despedir, porque es más fácil despedir o no crear una relación fuerte con alguien que no conoces que con alguien que conoces, ¿no? A pesar de pensar en el objetivo principal, que es, oye, queremos ser innovadores, queremos ir mejorando, pero cuando ese sistema de incentivos está mal diseñado, hay una ruptura. Y ahí lo llevo quizás a compañías medianas, que es con las que unas compañías entre 40 a 50, no hablo de compañías de 500 personas hacia arriba, ¿no? Nosotros nos enfrentamos al del reto de, oye, ¿cómo vamos a crecer? ¿No? Y en ese crecimiento es cómo vamos a darle los retos al equipo para que pueda perfectamente entender la complejidad que es una compañía en crecimiento, una compañía incentivada al crecer. Y cuando yo ofrezco servicios, la realidad que me encuentro es que siempre será una apuesta para una grande y contratarme a mí versus una consultora como Accenture es más arriesgado para el que está dentro de ese departamento de innovación. Si te contrato a ti, es la mítica, ¿no? Si te contrato a ti me despiden. Si contrato a Accenture y falla,
no falle yo, sino que falle Accenture, ¿no? Y todo va, sistema de incentivos, momento de la compañía, momento de la persona. Y me parece un gran temón y además que lo has repetido, 3M, ¿no? Aunque dices que depende, me encantará escuchar el depende, ¿no? No, en cuanto, no, cuando decías contratar a una empresa con más recorrido histórico o a una más junior, de nuevo yo creo que depende de cuáles sean tus objetivos, ¿no? Si es efectivamente reducir riesgos y tal, pues probablemente contratar los servicios profesionales de una empresa con una trayectoria mayor, pues te garantiza cierta seguridad adicional, pero a lo mejor no te aporta otras cosas que necesitas para hacer crecer tu negocio en el futuro en otras nuevas condiciones, ¿no? Entonces, yo en eso, al final, pues creo además mucho, creo poco en las etiquetas de empresas, creo más en las etiquetas de equipos, porque incluso dentro de la misma empresa de servicios profesionales, oye, yo es que con el que quiero trabajar es con Pepe y con María, no estoy contratando probablemente, y creo que cuanto más compleja es la misión, más ocurre. De hecho, pues se está produciendo ahora unos movimientos tremendos de equipos que arrastra un socio, ¿no? y arrastra todo un equipo, porque al final tú como cliente lo que estás contratando es un equipo, no es solo una marca, creo. Total, total, total. En cuanto a sistemas de incentivos, para mí tengo mucha curiosidad en cuál es para ti la base para definirlos, ¿no? ¿Cuál es, entiendo que en la posición en la que estás, en la posición en la que has estado también en Iberia, en 3M y en otras compañías, has tenido la oportunidad de definir de alguna manera incentivos, objetivos de tu equipo? ¿Qué es clave para ti a la hora de definirlos? Pues para un equipo o para uno mismo, al final, objetivos que amplíen territorios, objetivos que hagan el pastel más grande, ¿no? Por ejemplo, una cuota de mercado, pues es sencillo, pero no me gusta especialmente porque habla de, está la competencia, estoy yo, el pastel tiene este tamaño y tengo que ir con el cuchillo entre los dientes a conseguir 3 puntos más que, eso, por ejemplo, no incluye potenciales negocios adyacentes, que me parece un tema también otro temón. Yo, por ejemplo, en 3M, una discusión siempre que teníamos era la famosa canibalización, ¿no? Pues 3M es una empresa de patentes fundamentalmente, está en un montón de industrias, muchísimos productos que ni sospecharías, estás constantemente en contacto con productos, ya no recuerdo, pero un iPhone tiene más de un centenar de componentes de 3M, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es una empresa orientada a generar valor en mercados adyacentes. De hecho, pues no se innova por vertical de industria. Existen industrias porque son fuerzas comerciales que cubren diferentes industrias, pero el modelo de innovación tiene que ver con plataformas tecnológicas, pues microreplicación, adhesivado, grafeno, y lo que haces es hibridar tecnologías y generas pasteles más grandes. O sea, yo no estoy en el negocio de las tiritas, ¿no? Las tiritas, por decir, un apósito estéril en campo hospitalario. No, estoy en el territorio de la prevención de la infección y eso lo puedo prevenir poniendo un apósito o lo puedo prevenir de muchas otras formas, ¿no? Con un líquido no sé qué o con un... Es decir, y yo creo que esa mentalidad de 3M que al final destila, te estoy quizá pivotando un poco, ¿no? Porque esto no es tanto el modelo de innovación, el modelo de liderazgo es más el modelo de innovación, pero al final están muy relacionados porque para ese modelo de innovación necesitas un modelo de liderazgo, porque si no vas a tener una organización que no va a saber funcionar en esos parámetros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los principios, ¿no? En cuanto a fijación de objetivos, pues objetivos que me hagan crecer, que exploren. Yo creo que hay mucho en el concepto de la empresa ambidiestra, ¿no? Pues esa explotación y exploración, y con una mano explotar el negocio, el business as usual, y con otra explorar lo que está por venir. Entonces, creo que también los incentivos tienen que estar balanceados en ambas áreas. Es verdad que luego hay equipos muy enfocados a explotación, otros más a exploración, pero creo que ambas organizaciones tienen que tener un poquito del otro. Y luego, por ejemplo, hay otro fenómeno interesante, creo, a la hora de fijar objetivos, que es
fijar objetivos a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, por ejemplo, yo he estado en organizaciones de ventas y marketing que clásicamente pues tienen incentivos en muchos sitios o han tenido, y yo creo que afortunadamente ya no, muy diferentes, ¿no? Pues el marketing es push, 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 generar producto, pipeline, no sé qué. Ventas es vender, 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 ¿no? Entonces dices, oye, a lo mejor esos dos objetivos no están alineados porque se produce un desacople. A lo mejor el equipo de producto ha diseñado cosas que es imposible comercializar y los equipos de ventas pues están comercializando productos que a lo mejor no son rentables o no apoyan la línea estratégica de la compañía. Entonces, creo que alinear, por ejemplo, áreas de ventas con objetivos de marketing y áreas de marketing con objetivos de ventas, y te estoy dando esos dos ejemplos, pero por ejemplo yo metería en la ecuación a R&D también, al laboratorio, porque el laboratorio, y eso también, he tenido fábrica y laboratorio en Inglaterra con 3M, pues ¿por qué no, aparte del throughput, de la cantidad de tecnología que sale por la puerta de esa fábrica, no tienes ligado a un objetivo de ventas en el cliente final, porque al final la cadena va a llegar allí, ¿no? Yo, si produzco algo que luego no cumple características técnicas, bueno, o sea, al final eso es definir objetivos un poquito, es una visión un poquito más ambiciosa, hay que trabajarlo más. O sea, yo recuerdo semanas en estos ejercicios de determinación de objetivos, porque creo que es un ejercicio que a veces se pierde la conciencia de lo importante que es y genera comportamientos. Incentivos genera comportamientos. Sí, sintetizando, es qué importante es definir esos objetivos porque son lo que va a mover la compañía hacia adelante. Cuando no somos capaces de definir esos objetivos teniendo en cuenta que al final se convierten en incentivos para que las personas no tengan fragmentado el foco, sino que todos vayamos a una, lo que se genera es el ruido y sin buena comunicación es aún más caótico y más complejo de resolver, ¿no? Y sin propósito, que yo creo que es algo que creo que es fundamental, y en ese propósito está la ambición, que lo comentas, es decir, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? Habrá un propósito superior más allá de conseguir una venta, sino hay un porqué total. Vamos a pensar en ese porqué total y vamos a definirlo poco a poco. Entiendo que dentro de tus mecanismos, también trabajando desde la innovación, porque tu driver principal será empujar la compañía hacia adelante, mirando nuevos horizontes, ¿no? Si mi propósito es mirar hacia adelante, vamos a pensar de forma ambiciosa, pero alineemos a todas esas pequeñas partes porque si no de forma fragmentada será un auténtico caos. Y ahí vamos hacia la comunicación. Perdona, sí. Ibas a decir algo. No, iba a decir la importancia del propósito y bueno, y las generaciones más jóvenes esto lo tienen clarísimo, es un criterio de selección. Vamos, no es selección, digo, por la parte no del empleador, sino del empleado. Llegan a la puerta, oye, ¿cuál es vuestro propósito como compañía? ¿Por qué por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? ¿No? Entonces, eso lo tienes muy claro, aparte de que es absolutamente necesario como compañía, va a ser un criterio de poder acceder a mercados de talento, de gente potente que no se mueve si no ve un propósito en lo que hace, claro. Perdona por la acotación, pero... No, perfecto. Yo estoy disfrutando mucho de la conversación. Espero que el oyente que esté al otro lado también... es como una masterclass también de poder acceder hoy a tu trayectoria y tu visión. Después de haber pasado por varias compañías que ya las cito en la intro para que tengan un poquito más contexto de ti. Yo estoy disfrutando. Te decía sobre la comunicación, que también hemos hablado un poquito sobre lo importante que fue en su momento en Iberia, cómo es de clave comunicar de forma clara, precisamente el no, el sí. Yo intento en mi equipo aplicar el radical candor, ¿no? Que es esa franqueza radical donde no te digo me gusta o tengo la sensación que, sino intento ser concreto y específico. Pero en escala, porque para mí es quizás más fácil, teniendo en cuenta que mi compañía no son 60 y pico personas, ¿no? Una compañía de cientos de miles. ¿Cómo orquestas y lideras una comunicación con tantos puntos de contacto en ese sentido como líder? Sí, bueno, y además no hay un único mensaje, ¿no? Porque yo creo que la comunicación es también muy contextual, ¿no? Probablemente yo no comunico a todos los miembros de mi equipo de la misma forma. Yo creo que hay una cosa que tanto desde el mundo del diseño como del producto, del marketing, tenemos muy claro los que venimos de ahí,
que es el entender a tu cliente, y aquí es una especie de cliente interno, el miembro de tu equipo, ¿no? Y tienes que entender qué palancas le mueven, y hay que adaptar la comunicación a esa forma mental que tiene esta persona de operar. Entonces, yo sí, bueno, consideraciones generales, efectivamente, lo que te comentaba antes, face reality, provide hope, es decir, oye, las cosas son así, o sea, tratemos a la gente como adultos, contémosles qué ocurre, por qué ocurre. Luego a veces pues hay que hacer, ¿no? Pues como hacen en Amazon, commit and agree, ¿no? Dissent and agree, perdona, o sea, es decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que hemos decidido, pero me sumo al carro de ejecutarlo, porque entiendo que más allá de mi opinión personal, pues esto que me estás contando tiene sentido para el equipo y es bueno para la compañía, ¿no? Entonces, pero sí, adaptar mucho, sobrecomunicar, y esto pues yo creo que siempre pecamos de falta de comunicación, nos creemos, el problema cuando comunicamos, esto lo hablo con mis hijos muchas veces, yo voy a hacer preguntas, aprender, y te das cuenta cómo aprende un bebé haciendo preguntas, porque declarando lo que sabes, pues sí, le aportas al otro, pero tú no amplías tu conocimiento. A ti lo que te interesa es capturar lo que sabe el otro y que tú a lo mejor no eres consciente, ¿no? Entonces, creo que en comunicación muchas veces nosotros tenemos la idea clara en nuestra mente, lo vemos obvio, pero no somos conscientes del contexto que tiene el receptor, de la cantidad de mensajes que le están llegando, de que le llega el tuyo, pero le llegan de otros estamentos de la organización, de que le llega de sus peers. Entonces, yo creo que hay que comunicar, y cuando crees que has comunicado suficiente, volver a comunicar un poquito más, ¿no? Y comunicar no es unidireccional, y te lo ligo otra vez con el mundo del diseño y del research y del marketing, es entender qué ha quedado de este mensaje en los oídos del receptor, en este caso del miembro de tu equipo, que a veces no es lo que tú crees o querías comunicar, ¿no? Entonces, yo hago mucho el rephrasing. Oye, cuéntame, o sea, de todo esto que hemos estado hablando, ¿cómo lo ves? ¿Qué has entendido? ¿Con qué mensajes, con qué ideas fuerza te quedas? Y eso permite hacer cerrar el loop de comunicación. Pues te lo voy a copiar. Yo lo que hago es, después del speech, ¿se entiende? Y me aseguro, ¿no? De que si el otro lado hay atención. Sí, vale, perfecto. ¿Seguro? Sí, se entiende. Y otra cosa que le repito mucho al equipo es que lo digas una vez no significa que lo haya entendido y que te hayan escuchado. Entonces, muchas veces es repetir el mensaje una y otra vez, hasta el hastío por tu parte, pero tenemos que entender, y como bien has dicho, ¿no? Que el contexto es complejo, las personas tienen múltiples estímulos. Repetirlo una y otra vez creo que forma parte de nuestro trabajo en el liderazgo. Para mí es normal, tengo claro los objetivos, pero repetirlos, y me ha parecido muy bien oye, pero ¿y cómo lo has visto tú? Explícamelo, sintetízalo tú, ¿no? Y mediante tu síntesis a lo mejor puedo hacer un matiz de algo que a lo mejor no va bien alineado hacia donde iba. Y ojo que hay otro melón que lo hemos abierto, que es el de las empresas multinacionales, que ahí es otro mundo. Es decir, yo he tenido equipos distribuidos, he estado trabajando con Inglaterra, con Alemania. Es un mundo, ¿no? El mundo de la comunicación, porque estás en otra sintonía absolutamente diferente, ¿no? Pues ¿no? Pues dice el mundo sajón, that's a very nice idea, ¿no? Y dices, oye, le ha encantado. A lo mejor te está queriendo decir que no sigas por ahí, que la va a aparcar, pero te lo quiere decir de una forma elegante, ¿no? Entonces, ser capaz de conocer esos códigos y entenderlos, ese es otro melón que da casi para otro podcast. Sí, bueno, podríamos estar hablando horas. Diana estuvo en el primer episodio y precisamente ella hablaba de eso, ¿no? Ella empieza su carrera aquí en España y casi ya el resto su experiencia hasta ahora ha sido en Londres, ¿no? Y ahí se ha dado cuenta del cambio y el choque cultural, lo complejo que es precisamente, y sobre todo en el diseño quizás, que hay un punto subjetivo que tenemos que esforzarnos para quitarlo, ¿no? Comunicar de forma clara, entendiendo que, como bien has dicho, ¿no? Que quizás yo lo digo en español, qué interesante lo que me estás diciendo, significa ya está, no sigas por aquí, avancemos, ¿no? Qué difícil. ¿Cómo lo has ido aprendiendo? O sea, ¿qué herramientas tienes tú? Porque entiendo que Alberto el día 1 tenía unas herramientas, pero a lo largo de los años has ido construyendo.
quizás esas buenas preguntas, que para mí es la clave. Yo creo que una persona que admiro es una persona que hace muy buenas preguntas, ¿no? Y precisamente es cómo has ido construyendo esa mochila de herramientas para trabajar en un mundo totalmente multicultural, porque lo has vivido, ¿no? Desde 3M, Iberia y ahora Ferrovial. Sí, yo creo que gran parte tenemos una ventaja, de nuevo, los que hemos estado en el mundo de research, de producto, de diseño, que es que este concepto de entender a tu cliente, pues es que lo hemos mamado desde el principio, ¿no? Entonces, yo creo que son perfiles que tienen habitualmente un grado de empatía muy importante, de ponerse en la piel del otro. Yo tengo mis creencias, pero y llegar a entender las motivaciones profundas. Yo el otro día tuiteaba, no recuerdo a raíz de qué, cada vez creo menos en el declarativo y más en la etnografía, en la observación, es decir, como clientes y como miembros de un equipo mentimos como bellacos en cuanto a qué queremos, qué deseamos, y a veces no es por mala intención, es que ni lo sabemos o no lo sabemos expresar o creemos que queremos lo que, ¿no? Pues la frase esta de Henry Ford, que si le hubiera preguntado a los clientes qué querían, le hubieran dicho que un caballo más rápido, es que eso es así, es decir, es que no es trabajo de ese miembro del equipo o de ese cliente el hacer tu trabajo en cuanto a entendimiento de qué necesita. Tú eres el que les tienes que poner una serie de opciones encima de la mesa y hacer, iterar con ellos, explorar y observar. Yo creo muchísimo en la observación, ya te digo, más que el declarativo, el etnográfico, en un mundo de research, por ejemplo. Pero hay una clave que es la empatía, esa capacidad de algunos dicen ponerme en tus zapatos. Yo creo que empatía y curiosidad te ayudan precisamente a desarrollar. Luego ya tendrás mini trucos, hacks precisamente para trabajar en múltiples culturas. Y esas diferencias culturales no solo están geográficamente hablando marcadas, sino también a nivel generacional. Has hablado de nuevas generaciones, el interés que tienen hacia el propósito, es el por qué voy a ir aquí o por qué estoy aquí. Entiendo que hay dificultad también de atraer a esas nuevas generaciones en según qué compañías, pero, y esto es algo que hablo con los compañeros de la Breakcamp, ¿cómo es gestionar en una generación con un sistema de incentivos que no cambian? Que el sistema de incentivos está para mantener el status quo desde yo soy innovación y vengo a decirte que quizás esto es diferente, que es el trabajo de Rosa y el trabajo que también en parte has hecho tú, ¿no? Es cómo lideras para un gran grupo de personas que son relevantes de una organización, pero que a lo mejor su sistema de incentivos le lleva a no cambiar. Y asocio, quizás es un sesgo o prejuzgar, ¿no? Que también tiene que ver pues, con ese salto generacional, esa diferencia cultural de creencias y comportamientos compartidos. Claro. Bueno, yo un pequeño disclaimer, yo cada vez también creo menos en la segmentación demográfica en función de edad, ¿no? O sea, yo la verdad es que me he sentido absolutamente cómodo y resueno muchísimo con gente mucho más joven, mucho más mayor, y creo que esos límites se están difuminando. No hay que tener en ese aspecto edadismo, pero es verdad que, oye, hay una serie de, por ejemplo, yo percibo en generaciones más jóvenes quizá una necesidad de que las cosas sucedan rápido, sucedan antes, que me llama la atención porque en el fondo es gente que tiene sobre el papel toda la vida por delante versus una persona Sí. más senior que ya oye el reloj tic-tac, tic-tac, ¿no? Pero yo creo que es algo que tenéis las personas de una generación más joven que tal. Entonces, pero bueno, salvando esa distancia, ¿cómo se gestiona pues esas personas, quizá con otro sistema de incentivos, de nuevo mucha Hacia el que no escucha, cambian, ¿no? hacia el Claro. que no cambian? Hay que entender, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy en gestión del cambio en Ferrovial. ¿Por qué no se produce ese cambio? Es que yo creo que de nuevo hay que hacer un trabajo de research tremendo y hay muchos motivos. Hay razones internas, hay razones externas, hay razones históricas de, oye, es que ya me han venido 3 con esto y al final no pasó nada. Es un trabajo muy fino, hay que hilar muy fino de llegar a entender cuál es la motivación profunda de que esta persona no cambie. Yo en general, a mí me ha ocurrido mucho que he hecho mucho yo lo digo, hacer de casco azul de la ONU, ¿no?
llego a territorios hostiles o soy empujado a territorios hostiles a tratar de que dos áreas que no se hablaban se hablen, ¿no? No sé por qué me ha acabado ocurriendo muchas veces en mi carrera y algo debo hacer ahí que funciona. Y al final, pues a mí es que me parece más sencillo, no sé, y llámame naif, ¿no? Pero quizá desde esa construcción de la motivación profunda, oye, estos dos vamos a dejar, quitemos emoción, o sea, vamos a ir a lo profundo de por qué, oye, pues mira, es que resulta que yo si hago así el proceso, pues tiene un impacto que al otro, bueno, pues va del proceso, ¿vale? Pues vamos a la rama técnica, vamos a resolver el atasco en el proceso. Oye, pues es que mira, yo es que a esta persona no la soporto. Bueno, pues esto va de un tema piel con piel, emocional, ¿vale? Es otra naturaleza. Vamos, o sea, pero hay que hacer esa disección de la razón por la que estas dos personas o estas dos organizaciones son dinamita entre ellos. Y creo que de nuevo es un trabajo de research donde tenemos una ventaja la gente que ha estado en este mundo, pues tremenda. También una curiosidad, lo has mencionado, la curiosidad, creo que las personas curiosas, tienes un interés genuino por entender qué le mueve a esta otra persona, ¿no? No es un interés quizá a corto plazo para resolver, no, es que me interesa, o sea, es que quiero saber cómo piensa esta persona porque me aporta otra perspectiva y tal. Y luego yo creo que hay otro asunto, yo creo que el liderazgo, afortunadamente, no es una capacidad innata, sino que se puede desarrollar y aprender, esa es la buena noticia, pero hay gente que le es tremendamente complicado porque no le gustan las personas, ¿no? Pues, es decir, oye, pues si tú estás en el mundo del data and analytics y no te gustan las matemáticas, pues oye, a lo mejor no es el mejor sitio para estar. Si estás en recursos humanos y no te gustan las personas, pues probablemente, y yo creo en puestos de liderazgo, pues tiene gente que le interese genuinamente el desarrollo de los equipos y que entienda que esa capacitación de equipos y ese sembrar para el futuro, pues aporta valor a la compañía y a él mismo. Sí. Jo, qué sencillo, yo creo que es de decir, la empatía, la curiosidad genuina, ¿no? Y qué difícil es de accionar porque yo creo que en el día a día muchos como que cogiendo esa máquina quitanieves, ¿no? O sea, probablemente yo esté al lado, ha pasado la máquina quitanieves y me ha llenado a mí de nieve y tengo que salir de ahí, ¿no? Es decir, nos abruma y nos inunda el caos. Pero es clave el por qué. Vamos a empezar por qué. Porque cuando estamos, creo yo, y estoy intentando llevarme a situaciones en mi día a día, me encuentro el estrés, la ansiedad y van las soluciones. Oye, esto se tiene que solucionar rápido. Espera. ¿Por qué? Ah, pues no sé, porque debería... ¿Por qué? Y de repente vas profundizando en ello hasta Los que 5 descubres whys, que... ¿no? Los 5 porqués. Claro que los 5 porqués, que no es ni siquiera un problema técnico, es de otra naturaleza totalmente distinto y estamos desde lo táctico intentando dar solución a un problema estratégico. Lo que pasa es que yo creo que esto hay que repetirlo una y otra vez, porque los managers, al menos con los que yo interactúo, siempre es el, venga, pues lo tenemos, ¿no? Por esa sensación de agilidad, de agencia, de lo tengo, ya está, vamos a solucionarlo, ¿no? Y un momento del por qué, ¿te has preguntado cuál es el interés individual de esa persona? ¿Cuál es el objetivo de esa persona? ¿Por qué promocionan a esa persona? Y quizás con esos porqués, hasta 5, vas a descubrir mucho más. Y nos excusamos en el tiempo. Ya quizás hablo más desde mi visión y mi avance como joven líder, ¿no? Yo creo que me escudo en el no tengo tiempo y tengo que quedarme en el segundo por qué. Pero para ti es la curiosidad genuina, ¿no? El ir profundizando en el problema. Claro, bueno, y es que en términos de tiempo, ojo con el tiempo, ¿no? Porque un mal entendimiento inicial, el tratar de salvar la bola de set, pues a lo mejor te hace perder la bola de partido. Es decir, llego mucho más tarde en el proceso de entendimiento, llego al final, yo creo, por ejemplo, agencias de diseño, un área que te es muy cercana, pues llegar a entender el problema profundo de ese cliente, pues es que si no te lo encuentras al principio, te lo vas a encontrar al final y en términos de tiempo vas a ver. Entonces, y yo creo que en términos de organización, pues exactamente lo mismo, ¿no? Pues si no soy capaz de resolver estos problemas, que sí que me va a llevar un tiempo llegar a averiguar por qué Pepe y María tienen un problema en el equipo,
pues eso me va a ir arrastrando años, ¿no? Entonces, haz esa pequeña inversión quirúrgica y harás su vida, la de Pepe y María y la tuya, bastante más feliz en los años venideros porque te vas a quitar un montón de inconvenientes. Sí. Mirada al futuro, Alberto. Creo que disfruto escuchándote porque es una reflexión sobre bibliografía que has mencionado y has compartido conmigo, que compartiré con la otra persona que escucha al otro lado, ¿no? Esa experiencia de situaciones complejas donde la comunicación, la claridad, el propósito se han visto reforzados en Iberia, ¿no? En anterioridad, el solidificar precisamente para estar. Yo pienso que muchas veces nos preparamos para el siguiente reto, ¿no? En 3M te has preparado para el reto de Iberia y ahora el reto que tienes por delante. Me interesa, yo creo que le interesarán muchas más cosas que no nos da tiempo a hablar y espero volver a tener una segunda sesión contigo, ¿no? Pero esa mirada al futuro, o sea, ¿cuál es el liderazgo que viene o cuál es el liderazgo que te interesa? Es ese juego de, bueno, voy a adivinar, pero sobre tu experiencia y el haber identificado patrones, esa mirada al futuro, hacia el liderazgo. Tengo aquí una de las competencias de McKinsey para el futuro, ¿no? Que probablemente sean más en el corto que en el largo, ¿no? Pero, ¿cuál es tu visión? Yo aquí tengo muchas más preguntas que respuestas, entonces te voy a ayudar a abrir melones y a ver si Venga. pues en futuros podcasts vamos cerrando. Yo, no sé, líneas argumentales de cara a modelos de liderazgo en el futuro. Creo que, y lo has mencionado, vamos hacia sistemas que dejan de ser complejos y pasan a ser, o sea, que dejan de ser complicados y pasan de ser complejos. Los sistemas complicados, más tayloristas, más modelo MBA, hago A, B, C y D y resuelvo eficiente este proceso, pues están dando lugar a sistemas complejos, ¿no? Donde necesito más un Dr. House que llegue a entender pues, que tiene lupus, ¿no? Que acaba el Dr. House siempre acaba en lupus, pero después de, Sí. de una investigación... Que en nuestro caso será, tienen problemas de comunicación. Efectivamente. Entonces, pues yo creo que ese aceptar que las cosas no son tan evidentes o tan sencillas o tan lineales, pues debe ser una capacidad de un líder en el futuro. Luego toma decisiones y muy relacionado con el anterior, es decir, antes teníamos unos plazos mayores para la toma de decisiones y cada vez están más ajustados, ¿no? Entonces, dices, ¿tengo que tomar peores decisiones? No, tengo que tomar decisiones probablemente con un grado de información menor. Yo tenía un director en 3M, decía, oye, pero ¿estás seguro que el mercado estamos cayendo por este motivo y tal? Digo, pues no daré el nombre porque queda feo. Digo, no estoy seguro, pero creo que tenemos que ir por ahí. Y si quisiera estar seguro, necesitaría medio año de hacer number crunching. Y yo le decía, oye, pero ¿y tomaríamos otro tipo de decisiones? Y decía, pues no, yo creo que no. Digo, pues Pareto, 80-20. O sea, tenemos la información para la toma de decisiones a fecha de hoy. Entonces, creo que esa capacidad de toma de decisiones con niveles de información limitados pues va a ser súper crítico. Y luego, pues por quedarme con un par de ideas más, la visión de ecosistema. Creo que gente que viene, que entiende la globalidad del mundo, que estamos en mercados de talento globales, en mercados de clientes, de proveedores, cadenas logísticas globales y que entiende esta complejidad, pues creo que es súper interesante, no visiones mucho más centradas. Y luego tengo un dilema que no he resuelto, que es especialistas o generalistas. Yo siempre, yo soy multigeneralista, ¿no? Pues, y creo que eso da potencia en este tipo de entornos. Pero es verdad que también observo, pues últimamente, posiciones hiperespecializadas, que yo creo, también es verdad que son fases diferentes de tu carrera profesional, ¿no? Y probablemente en el inicio tienes que tener una verticalidad en esa camiseta, en ese t-shirt, pues tienes que tener una verticalidad mayor que una transversalidad. Pero al final, si lees y ya has mencionado el modelo de competencias para el futuro de McKinsey, por ejemplo, en el fondo casi todas son tremendamente transversales y muchísimas tienen que ver con el liderazgo. Hay
como 4 grandes grupos. Está el self-leadership, que lo hemos tocado quizá hoy poco, pero a mí me parece muy relevante. O sea, si no eres capaz de gestionarte y liderarte a ti mismo, difícilmente vas a poder hacer a terceros. Está el segundo bloque, que son las capacidades interpersonales, que creo que sí que lo hemos tocado muy en profundidad hoy, y ser capaz de movilizar, pues liderar sin galones, liderar organizaciones que formalmente en el organigrama no te pertenecen, ser capaz de desarrollar relaciones, tal. Y luego está capacidades cognitivas y capacidades digitales, que esas quizá pues tienen que ver un poquito menos con el liderazgo. Pero en las 56 me parece que son de McKinsey, hay 20 y tantas, 29 me parece, que tienen que ver con modelos de liderazgo. Jolín, qué bien. Son preguntas hacia el futuro, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, teniendo en cuenta que vamos a tener cada vez más estímulos, cada vez más velocidad. Me ha encantado me estás empujando a tomar decisiones más rápido. ¿Qué herramientas voy a tener hoy para poder tomarlas? Y quién sabe, el día de mañana la inteligencia artificial, qué papel va a tomar precisamente cuando la inteligencia artificial ejecute más rápido que yo, pero necesite de mi criterio para aplicar bien esa ley del 80-20. A mí me interesa ese futuro, donde esa visión generalista quizás es lo que hace falta para tener la empatía, la capacidad de escucha, la curiosidad innata de entender mejor el problema. Que una máquina nos puede dar esa información rápido para verlo, pero luego nosotros desde el punto de vista estratégico tomar esa decisión. 100% de acuerdo. Tengo preguntas flash, ¿vale? No quiero robarte mucho más tiempo, es un placer. De hecho, te diré, y lo digo delante de las personas que nos escuchan, que me gustaría hacer una segunda aprofundizando en esas capacidades interpersonales del propio líder. Alberto como persona y cómo se gestiona, y que podamos profundizar ahí. Pero no me puedo ir sin preguntarte primero cuál es tu ventaja injusta, que va alineado con esto. Sí. Bueno, a mí siempre me han dicho que conecto, que soy un conector. Conecto territorios, ¿no? De hecho, mi familia es hispano-belga, mis hijos de doble nacionalidad, y tengo quizás esa visión internacional. Conecto disciplinas de conocimiento, conecto talento joven con junior, negocio con tecnología. Una afición que tengo desde la pandemia, realmente 2 años, montar lo que llamo cenas eclécticas, ¿no? Me encanta traer a casa pues, gente del mundo del arte, gente del mundo de la inteligencia artificial, alguien de banca de inversión, y se producen conexiones de conocimiento muy, muy, muy interesantes. Y luego, últimamente estoy pensando ya en montar un headhunter, porque incluso están saliendo relaciones laborales entre esta gente que conectas, y me encanta. La verdad es que es un auténtico disfrute. Entonces, creo que quizá esa capacidad, ¿cómo la has llamado? La ventaja injusta competitiva. Ventaja injusta. Pues quizá tendría que ver con esa capacidad de conexión, que tiene que ver, creo, mucho con la escucha, la empatía y la curiosidad innata, y el interés genuino por conectar cosas y personas. Qué bien, qué bien. Recordaba el de Rosa, ¿no? El don de la oportunidad. Y lo que une es, de nuevo, es sencillo de decir, pero es esa escucha, esa empatía, esa curiosidad innata que te hace preguntarte por qué hace esto la persona que tengo delante, o qué intereses tiene. Segunda pregunta, ¿cuál es el momento más difícil como líder que has tenido que afrontar y cómo lo has resuelto? Que está bien, cosecha de Rosa, que es la pregunta que te deja el último invitado, en este caso Rosa Narváez. Dispara con balas, Rosa. Sí, sí. Qué chica más interesante. La pregunta, bueno, yo creo que la pandemia probablemente ha sido el momento más complicado profesionalmente, pero como ese todos lo hemos tenido complicado, si queréis lo obvio, además lo hemos comentado un poquito al principio, y quizá el otro, desde un punto de vista de liderazgo, pues gestionar un negocio en 3M para toda Europa, donde pues las necesidades, las percepciones de cada geografía, estamos hablando pues desde Nordics, Austria, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y España, pues son muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, yo decía que era como ir a cazar saltamontes en una caja de zapatos sin tapa, ¿no? Entonces, tú llegabas a Francia y eras capaz Wow. de convencer a los franceses de que teníamos que tirar por ahí con esta línea de producto. Y entonces te ibas a Alemania, convencías a los alemanes.
te ibas a Italia, pero cuando volvías, de repente los franceses se te habían salido de la caja, no era el saltamontes que había escapado, ¿no? Entonces, alinear todas esas... Y al final, ¿cuál es el truco? De nuevo, ahí yo recuerdo en el IE, en clases de negociación, siempre se hablaba del criterio externo de legitimidad. En una negociación, buscar un referee, un externo que dote de legitimidad la decisión. Y para mí en este caso era el cliente. Entonces, oye, fenomenal Francia, fenomenal Italia, fenomenal España. ¿Qué quiere tu cliente? Vamos a escucharle, no qué quieres tú como organización. Y creo, por ejemplo, Amazon lo hace, ¿no? De hecho, pone la famosa silla vacía en las salas de reuniones representando al cliente, porque ese es un criterio impepinable. O sea, ¿quién se va a enfrentar a dar un mejor producto o servicio a nuestro cliente? Entonces, me ayudaba mucho a atar a tierra la discusión y decir, oye, vamos a dejarnos de historias, qué quiere nuestro cliente y vamos a tirar por ahí. Y quizá fue el momento también más bonito, pero más complejo desde el punto de vista de liderazgo, porque además no era una especie de dotted line, no me reportaban a mí los product managers, pero tenía que ser capaz de convencerles de una estrategia en cuanto al desembarque de un producto en una serie de geografías. Gran reto. Y una enseñanza, el cómo, ¿no? También hay otras, no sé por qué, siempre lo digo, siempre voy a quizás analogías en lo bélico, que no sé qué presidente de los Estados Unidos lo dijo, pero es el único momento en el que la humanidad se va a unir es cuando venga otra... de otro planeta a conquistarnos, ¿no? Es cuando tenemos un enemigo común es más fácil ponernos de acuerdo. En este caso no era un enemigo, sino qué importante es nuestro cliente, vamos a escucharle, vamos a unirnos y vamos a intentar todos aportarle valor. 100%. Siguiente pregunta, y ese es el dardo para el siguiente. Pregunta para el siguiente invitado. En este caso será invitada. Pues mira, a mí una que me gusta, yo últimamente soy fanático de los esguinces mentales. Para mí un esguince mental es esa conversación que tienes con alguien que de repente te trastoca y dices, oye, mis creencias me han movido, mi marco de creencias, ¿no? Entonces, a mí últimamente me gusta ser estimulado por esguinces mentales. Y mi pregunta sería, ¿quién fue la última persona que te hizo un esguince mental? Habrá que traducirlo un poquito qué significa un esguince mental, porque si no se va a quedar tu próxima invitada un poco sorprendida. ¿Y qué esquema te ha roto y por qué? Me parece una pregunta que pues tan interesante. Ostras, sí, incluso puede ser que te la copie para el podcast. Me parece muy buena. Me parece muy buena. Y cerramos con una persona a la que invitar. Sí. Os estoy pidiendo que me ayudéis a hacer el trabajo, que es dar con gente interesante con la que hablar. Sí. Pues la verdad es que el universo es infinito porque estos últimos años he conectado con gente muy, muy interesante, pero a mí un ejemplo, y puede sonar un poquito endogámico porque sé que hasta Rosa ha estado yo, pero a mí una persona que tienes que conocer, si no conoces ya, es Adrián Ager, que fue del equipo, fue la persona responsable de implementar todo el modelo de diseño de servicios en Iberia, lo que llamamos aquí Iberia Design Method, y me parece una persona muy interesante porque viene de un mundo de diseño y está pasando al lado oscuro, al lado de negocio y de corporate. Y entonces creo que te puede aportar una visión de ambos mundos. Él ahora está en Accenture y creo que esa visión complementaria del mundo del diseño desde la empresa de servicios, una aerolínea, tiene una trayectoria anterior, también ha estado en agencias, pues, y la visión corporativa y desde una consultora, pues creo que puede aportar mucho a la discusión. Tomo nota. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer de conversación. Espero que al otro lado se disfrute tanto. Escribes, compartes en tus redes sociales. Por suerte, esa generosidad que has tenido hoy de contar tu trayectoria, tus ideas y ejemplos concretos y específicos también la tienes en tus redes sociales. Las enlazaré con esta entrevista y no sé si quieras hacer algún último comentario antes de cerrar para compartir con aquellos y aquellas que nos escuchan y si no, pues desearte y que disfrutes un buen fin de semana. Nada, a mí escribir me ayuda a ordenar ideas, ayuda a ordenar el pensamiento y lo hago menos frecuentemente de lo que querría, pero a ver si lo retomo. Y nada, agradeceros a vosotros, Dani, a ti en concreto, esta iniciativa. Creo que es
tremendamente interesante. Creo que además acercar el mundo del diseño al mundo del negocio, ¿no? Ahora, de hecho, ¿no? Se llama el business design, ¿no? El diseño de negocio, no el service design, business design, pues creo que puede aportar muchas cosas buenas. Entonces, desearte una larga andadura en esta plataforma de conocimiento y que siga habiendo muchos esguinces mentales de mucha gente. Yo os escucharé muy atento desde ya. Perfecto.